masacres. Vamos a conversar sobre esta situación con el teniente coronel del Ejército en situación de retiro, el señor Luis Alberto Villamarín, que nos atiende amablemente desde Colombia. Señor Villamarín, muchas gracias por su tiempo. Quisiera iniciar esta entrevista preguntándole por qué hay un incremento de las masacres, por qué hay más presencia de grupos armados si es que el gobierno tiene un plan para conversar, para deponer la lucha armada y alcanzar la paz. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Las explicaciones pues tienen varias tesis y varios fundamentos. El primero es que mientras el narcotráfico siga teniendo connivencia de parte del gobierno Petro, que no lo quiere combatir, sino que lo quiere legitimar, pues sirve de fuente de financiación para todos estos grupos terroristas y todos los grupos criminales que hay. En segunda medida, mientras no haya una claridad y el Estado no imponga las condiciones, pues los delincuentes pretenden, mediante estas acciones, tomar venganza, aplicar su ley del más fuerte e imponer condiciones en la mesa de conversaciones. Y en tercera medida es porque hay una gran cantidad de todos estos actores relacionados con el narcotráfico y hacen los ajustes de cuentas contra quienes les han fallado o quienes han tenido problemas con ellos, y de esa manera siembran el terror y el control territorial. ¿Cuáles son las regiones donde hay más presencia de los grupos armados? Y también consultarle si cree que esto se puede revertir en el segundo semestre, es decir, Colombia va a camino a reducir el impacto de los grupos armados, a reducir el número de masacres, o más bien la tendencia es al alza. Cuénteme eso. Pues en primera medida, si usted mira el mapa de Colombia, todo lo que se llamaría en geopolítica el hinterland, que es el territorio externo, lo que da contra las fronteras hacia el interior, está inundado de narcotráfico y desde luego inundado de violencia, y de allí hacia el interior se mueven todos los grupos terroristas, y por ejemplo el ELN pues tiene mucha cercanía con la dictadura venezolana y tiene complicidad para estar allá. Y desafortunadamente, mientras el gobierno nacional siga con esa teoría de que prácticamente, que es la misma teoría del señor López Obrador, de abrazos y no balazos, y de no tener claridad y de no pararse en la raya y poner en su puesto a los delincuentes, ni utilizar el poder de la fuerza pública, sino antes al contrario, prohibiendo los bombardeos, minimizando las operaciones, pues así es muy difícil que se erradique el problema, y desafortunadamente este segundo semestre tenderá a que todas estas acciones criminales se multipliquen. Correcto. Y dígame, cuando hablamos de masacres, ¿de qué hablamos específicamente? ¿De atentados contra civiles? ¿Cuál es el común denominador en estas masacres reportadas por la oficina, por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU? Porque también importa ver cómo es que este organismo internacional monitorea periódicamente la situación de la seguridad en Colombia. Pero si podría darme el modus operandi, digamos, de estas organizaciones, porque hay también la sensación, digamos, de que hay terrenos o zonas de Colombia liberadas a estos grupos armados. Teniente coronel, dígame. Bueno, según la ONU, se considera que masacre es el asesinato o la muerte violenta, mejor, de más de 3 personas en un mismo sitio y por la misma causa. Entonces, todos están relacionados con el narcotráfico. Unos con el narcotráfico que manejan las guerrillas y otros con los grupos narcotraficantes y grupos criminales conexos. El modus operandi o el sistema que tienen para cometer este tipo de acciones es la barbarie crónica, llegar y sacar de las casas a sus víctimas, aplicarles lo que ellos llaman la justicia revolucionaria en caso de las FARC y del ELN, o lo que llaman el ajuste de cuentas entre los narcos, y generalmente es con un disparo en la cabeza, o si no, los llenan a tiros por todo el cuerpo y tienen sevicia, inclusive en algunos casos hasta los desmembran, y hay casos que utilizan hasta actos de magia negra. Y la tercera parte que usted me pregunta si hay zonas liberadas, no, zonas liberadas no hay. Lo que hay es una presencia activa del ELN y las FARC en algunas zonas y de estos otros grupos, que el propio gobierno del señor Petro es el que no ha dejado que se les aplique la dimensión y la fuerza como corresponde, porque es muy ambiguo y no concreta nada. Y dijo al principio de año inclusive que había cuadrado un cese al fuego con ellos, y a los 2 días todos los grupos lo estaban desmintiendo. O sea, es la falta de claridad, la falta de política de Estado lo que hace que esto ocurra.
Recordamos, de hecho, ese momento donde unilateralmente Petro anunció ese cese al fuego que fue rápidamente respondido por los voceros de la guerrilla. Pero ¿qué le parece el estado actual de la negociación que tiene lugar en Caracas? Infortunadamente no va por a ningún lado, Santiago, porque es que el ELN impuso las condiciones de la mesa. Petro nombró unos negociadores que llegaron fue a conocerse en Caracas en la primera reunión. Ni siquiera se reunieron en Bogotá para decir los objetivos del gobierno son este y viajamos allá, sino que ya llegaron y se fueron conociendo. Además son personas que en su mayoría están impreparadas para eso y en la contraparte tienen a unos señores que llevan muchísimos años montando esa negociación como la quieren hacer y qué es lo que buscan. Y de remate, en la mesa también hay personas que son proclives al ideario comunista y que están más del lado del ELN que del pueblo colombiano. Con toda esta actitud ambivalente y agresiva que ha asumido el ELN, tampoco se le ve por ahora que vaya a avanzar y al contrario puede llegar a ser un fracaso. Interesante su perspectiva respecto a estas negociaciones para posibles acuerdos de paz. Pero ¿cómo percibe la ciudadanía, el colombiano de a pie, esta cifra, este incremento de 11% en masacres en presencia de grupos armados en el país? ¿Hay una percepción de la ciudadanía de esto como algo negativo o son más bien cifras que tienen más impacto internacional? Dígame. No, la población colombiana lo siente. Hay una sensación de inseguridad en todos los sentidos. La seguridad urbana está afectada, la seguridad rural y el temor a que sigan ocurriendo estos hechos. Además, porque es que los delincuentes que manejan el negocio del narcotráfico ejercen un control terrorista sobre estas zonas y los campesinos, los habitantes son víctimas de estas tropelías y de otras. Les cierran las vías, les destruyen los puentes, les impiden salir a los centros poblados o los desplazan masivamente. O sea que se está sintiendo y hay una sensación de inseguridad y de desazón completa. Luis Alberto Villamarín, teniente coronel del Ejército colombiano en situación de retiro, comentando con nosotros la actualidad del conflicto en ese país. Muchas gracias, señor Villamarín. Con mucho gusto, Santiago, siempre atento a sus invitaciones. Muy buenas tardes.